Vamos a compartir el último capítulo, el último episodio de esta serie que hemos llamado La madurez de Jesús. Vamos a culminar esta serie. Este es el último mensaje que vamos a hablar acerca de la madurez del Señor, de cómo el Señor actuaba, procedía en las diferentes situaciones en las que Dios sometía a Jesús. Vemos que Dios permitía muchas cosas en la vida del Señor para que el Señor nos pudiera dar el ejemplo y el modelo perfecto de proceder en todas las cosas. Para poder alcanzar madurez debemos estar constantemente mirando la vida del Señor para que nosotros podamos crecer, para que tengamos un referente en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Debemos siempre estar mirando al Señor, porque ese es el estándar de Dios, que podamos llegar al nivel de Jesús, quizás no en un 100%, porque nadie ha podido jamás, ni nadie llegará jamás al nivel del Señor, pero el Padre tiene un diseño que es el Señor Jesús, y el Padre desea que nosotros seamos como Jesús en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su naturaleza, en cuanto al carácter. Cuando nacemos de nuevo a la vida espiritual, cuando nacemos de nuevo por el Espíritu, se genera en nosotros la nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza eterna, la naturaleza de la vida espiritual. Y la vida espiritual o la vida eterna o la vida del reino es la misma vida del Señor. Cuando nacemos a la vida del reino, cuando nacemos de nuevo, entramos al reino de Dios y nosotros debemos actuar como Dios actuaría. Es lo que la religión no permite. La religión no te enseña a vivir la vida cristiana. La religión simplemente son normas, son leyes de conducta. Pero la vida eterna, cuando nacemos de nuevo, nacemos a la vida de Dios, lo cual no es una imposición, sino que es una nueva naturaleza. Vivir las cosas de Dios es vivir a la nueva naturaleza, vivir en el resucitado, vivir en la vida nueva. Es lo que el apóstol Pablo dice, que en Él somos nuevas criaturas. La nueva criatura, la nueva creación es la vida del Espíritu. No la vida biológica, sino la vida espiritual. Y para poder vivir todas las cosas de Dios, Él nos da su naturaleza. Pero esa naturaleza debe irse perfeccionando, debemos ir creciendo, debemos ir madurando. Y es justamente eso donde Dios este tiempo nos ha dado este rema acerca de la madurez. Y hoy vamos a culminar esta serie de la madurez para que podamos ir creciendo todavía más en las cosas del Señor. El Señor no quiere que tú seas un niño espiritual, sino más bien que tú seas alguien maduro espiritual, un hijo maduro. Es lo que el Señor siempre quiere de nosotros, es que podamos llegar a la madurez. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, cuando él habla del amor, termina de describir todas las características del amor que Dios le reveló a él. Y Pablo dice: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo sabía cuál era el propósito de Dios, qué es lo que Dios quería hacer en su vida, que él dejara las cosas que son de niño. Y lo que hoy vamos a compartir y lo que hemos estado compartiendo ya por muchos días, por mucho tiempo, es que podamos llegar a la madurez, dejar las cosas de niño que tienen que ver con la inmadurez espiritual y poder mirar la vida del Señor como un ejemplo para nosotros e ir creciendo a la madurez, de llegar a la estatura de un varón perfecto, como dice el apóstol, para que Dios se pueda sentir identificado con nosotros. Ese es el propósito de Dios, es que podamos llegar a la imagen del Hijo, es que podamos nosotros parecernos al Hijo. Amén. Vamos entonces ahora a llegar a la reflexión que nos convoca este día. Este es el último episodio acerca de esta serie y vamos a hacer la reflexión que corresponde para este día. Vamos a ir a leer entonces ahora Juan capítulo 8. Y dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué importante historia. Esta historia nos puede enseñar muchas cosas a nosotros. Como ya hemos dicho en videos anteriores, podemos sustraer muchas enseñanzas acerca de un mismo pasaje, acerca de una misma narración, acerca de una misma historia. Pero vamos a enfocarnos netamente en el rema que Dios nos ha dado, que es acerca de la madurez. ¿Cuál es la madurez que podemos ver acá de Jesús? ¿En qué podemos nosotros ver en Jesús su madurez? La forma más clara en que podemos ver la madurez del Señor es que el Señor perdonó a la mujer adúltera. Hemos dicho, ¿cierto?, en videos anteriores, incluso en mensajes, hemos hablado acerca del perdón y que el perdón tiene que ver con carácter. De primera instancia podemos ver que Jesús perdonó a la mujer adúltera. Los demás estaban condenando a la mujer adúltera. Decía la ley que había que apedrear a tales mujeres, pero el Señor tomó una actitud acerca de perdón y Él perdonó a la mujer adúltera. Esa es la forma más clara de poder entender esta historia y es ahí el corazón de la enseñanza, de poder alcanzar madurez mediante el perdón. Pero vamos a escarbar un poquito más acerca de este pasaje. ¿Cuáles eran las intenciones de los que trajeron a la mujer adúltera? Tenían dos intenciones y un versículo nos dice, que es el versículo 6, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La intención de las personas que trajeron a la mujer adúltera era poder tentar a Jesús a actuar cuando Él no había decidido hacerlo. Jesús dijo que Él venía a abrogar, que Él venía a dar cumplimiento a la ley, pero que ya la ley estaba inactiva, que ahora Él iba a imponer un nuevo estilo de vida. No que la ley es mala, sino que la ley debía tener un fin, la ley debía tener cumplimiento en Cristo Jesús, y Él vino a cumplir la ley. Dijo el Señor que no iba a pasar ni una jota, ni una tilde, sin que todo lo que estuviera escrito se cumpliera. Pero ¿cuál era la intención de la gente que trajo a la mujer adúltera? Era ver actuar a Jesús cuando Él no había decidido hacerlo. Querían ver cómo Él iba a actuar, a ver si Él iba a cumplir la ley. Y Jesús sí iba a cumplir la ley 100%. El asunto es que ellos se consideraban más santos que la mujer adúltera. Eso podemos ver acerca del Señor. Vemos que la inmadurez de la gente es simplemente señalar el pecado de la mujer adúltera. Y el Señor muy sabiamente les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sea el primero en la piedra a lanzar. Aquí vemos la primera actitud de Jesús acerca de la madurez. Es decir, ustedes todos son pecadores. ¿Quién de ustedes, en otras palabras Jesús le está diciendo a la gente, quién de ustedes no ha pecado nunca? ¿Quién de ustedes es 100% santo? ¿Quién de ustedes no ha fallado en nada a la ley? Porque eso es lo que la gente vino a traer acerca de la ley. Nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y ellos, ¿cuáles eran los pecados de ellos? ¿Acaso ellos no habían cometido pecado? Y el pecado es infracción de la ley. Es fácil para los inmaduros condenar al resto. Es fácil condenar cuando otro cae en pecado. Es fácil. Lo que el Señor estaba enseñándole a esa gente es: ustedes todos son pecadores. No hay nadie que no tenga ni una falta. ¿Por qué quieren aplicar la ley si todos ustedes necesitan que la ley sea aplicada? Eso es lo que Jesús le está enseñando a la gente. El que esté sin pecado, que la apedree ya. Vamos a cumplir la ley. Eso querían ellos. Ellos querían hacer cumplir la ley de Moisés.
Y Jesús les quiso decir, vamos a cumplir la ley, entonces cumplámosla al 100%. ¿Quién de ustedes esté sin pecado? Ley pareja no es dura. Ellos querían cumplimiento de la ley y Jesús vino a eso. ¿Quieren cumplimiento de la ley? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Porque todos habían fallado a la ley. Todos habían cometido pecado, que es infracción de la ley. En otras palabras, Jesús le está diciendo a la gente, todos ustedes son pecadores, todos ustedes han fallado. ¿Por qué quieren condenar si todos ustedes merecen condenación? Así son los inmaduros, preocupados de los pecados del resto, preocupados de las fallas del resto y no examinan sus propias vidas. ¿Qué es lo que sigue diciendo el pasaje cuando Jesús dice eso? Dice acá, el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, acusados por su conciencia. Tu conciencia te dice cuán pecador tú eres. Si tu conciencia dice que tú no eres pecador, analiza tu interior, examina tu vida, como dijo Rey David. Examíname, apártame del camino de la perversidad y guíame por el camino eterno. Examíname, purifícame, apártame de la perversidad. Ve si en mí hay pecado. Apártame del camino de la maldad, apártame del camino de la perversidad y guíame por el camino eterno, por el camino del Espíritu, por el camino tuyo. Esa gente recién empezó a analizar su conciencia, recién empezó a analizar su propia vida, que qué tan pecador era. Aquí vemos que Jesús da una tremenda enseñanza acerca de saber analizar nuestras propias vidas. Como dice el profeta Ageo, meditar en vuestros caminos, mediten acerca de vuestros caminos. Medita acerca de tu vida, analiza tu vida. Eso hace un maduro. Jesús le está diciendo a la gente, dejen de condenar a esta mujer y analicen sus propias vidas. Y ellos, dice, acusados por su conciencia. Tu conciencia es lo que a ti te dice qué tan pecador tú eres. Cuando Jesús hace un milagro y estaba con Pedro, Jesús le dice a Pedro, Pedro, echa tu red allá. Y echa a Pedro la red, donde Jesús le dijo, y ocurrió un gran milagro. Y Pedro le dice al Señor, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro sabía quién era delante del Señor. Cuando Pedro experimentó la gloria, el poder de Jesús, lo único que empezó a analizar su vida fue qué tan pecador era Pedro delante del Señor. Parece que esta gente se creía tan santa como el Señor, que era capaz de enjuiciar a los demás. Aquí vemos la madurez de Jesús. Vemos la madurez de Pedro también al reconocer qué tan pecador es él. No existe tal cosa de ver la gloria de Dios y no ver tu propia vida. El que dice que ha visto la gloria de Dios, el que dice que ha visto a Dios, sabe que es un extremo pecador. Cuando Isaías ve al Señor allá, en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve la gloria del Señor, ve la gloria de Jehová, ¿sabe lo que dice el profeta Isaías? Dice, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, que moro en un pueblo inmundo de labios. Ay de mí que soy pecador. Porque cada vez que vemos la gloria de Dios, podemos ver cuán pecador somos. Esta gente no conocía a Dios porque se creía tan santa como el Señor. Y no hay nadie santo como Él. El que se cree santo es un inmaduro. El que se cree sin pecado es un inmaduro. El maduro reconoce sus errores. Como Pedro, apártate de mí que soy hombre pecador. Si tú quieres alcanzar madurez, te doy un consejo este día. Reconoce tus pecados, reconoce tus errores. Que tu conciencia te diga qué tan pecador tú eres, qué tan pecador soy yo. Así vamos a alcanzar madurez. Ya dijimos que la primera enseñanza o el corazón de esta enseñanza es ver cómo Jesús perdonó a aquella mujer su pecado. El Señor a ti te perdona todo tipo de pecado si tú reconoces tus errores. La iglesia de la Odisea, allá en Apocalipsis capítulo 3, dice que el Señor le dice a los de la Odisea, tú dices que eres rico, y tú dices que eres aquí, que eres allá. Y Jesús les dice a aquellos de la Odisea, le dicen, tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que tú eres.
Ellos no reconocían la falta que tenían de Dios en su vida. Ellos no reconocían que estaban mal. Ellos decían que estaban bien. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice lo de la Odisea. Y Jesús le dice todo lo contrario. Eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Tenemos que reconocer nuestros errores. Hay algo que me asombra en este pasaje y es aquí donde vamos a concentrar la reflexión de este día para que podamos alcanzar madurez. Veamos lo que dice acá el pasaje, que repite 2 veces una misma cosa. Vamos al versículo 5. El versículo 6 dice: Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Le trajeron a la mujer para tentarle y Jesús empezó a escribir en la tierra. Empezó con el dedo a escribir en la tierra. Vamos al versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La pregunta es, ¿qué estaba escribiendo Jesús en la tierra? Le trajeron a la mujer y Jesús empezó a escribir en la tierra. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en la tierra con su dedo? En los primeros versículos dice que Jesús fue al templo y les estaba enseñando. Otra vez detuvieron la enseñanza de Jesús. Detuvieron la predicación del Señor. Y Jesús empezó a escribir en la tierra. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Estaba escribiendo el bosquejo de su mensaje. Estaba escribiendo algunas anotaciones. Estaba escribiendo algunos recados. Estaba escribiendo lo que se le olvidó acerca del mensaje que estaba enseñando. Que estaba escribiendo el Señor. Porque eso es lo raro de esta historia. Eso es lo ilógico de la historia. Que Jesús, en vez de reaccionar para hacer cumplir la ley de Moisés, Jesús se pone a escribir, se pone a jugar con tierra. ¿Qué pasa con el Señor? Aquí vemos el total control de Jesús frente a una situación compleja. Vemos a Jesús como un padre teniendo control sobre todas las situaciones. Vuelvo y te pregunto, ¿qué estaba escribiendo el Señor? ¿Qué estaba escribiendo en ese minuto el Señor en la tierra? Cuando estaba todo el pueblo, cuando estaban los acusadores y la mujer adúltera, ¿qué estaba escribiendo el Señor? Y esa es la pregunta más importante de este día. En el libro de Éxodo, en el capítulo 31, Jehová le dice a Moisés que suba al monte y que fuera a buscar unas tablas de piedra. Moisés sube a Dios con las tablas, con las piedras. Y dice el pasaje que Dios escribía en la tabla con su dedo la ley, el mandamiento. Dios escribió con su dedo las tablas de la ley. Dios la escribió, no la escribió Moisés, sino que fue Dios con su propio dedo que escribía en la piedra. Y viene Jesús ahora con la mujer adúltera y él empieza a escribir con su dedo en la tierra. Yo quiero hoy día decirte qué es lo que Jesús estaba escribiendo en aquella tierra. El pasaje no lo dice expresamente qué escribía, pero el libro de Éxodo nos revela qué estaba escribiendo Jesús. Dios, en las tablas del pacto, en las tablas del testimonio, Dios estaba escribiendo la ley. La misma que la gente quería aplicar para la mujer adúltera, es la ley que Jehová escribió en las tablas de piedra. Pero cuando llegó Jesús, Él estaba escribiendo una nueva ley en ese minuto. Jesús con su dedo estaba escribiendo una nueva ley en el suelo. Ellos querían hacer cumplir la ley y Jesús dijo, yo voy a hacer cumplir mi ley ahora. Y la ley que voy a escribir ahora es la ley del perdón. ¿Oíste que fue dicho? Aborrece a tu enemigo, mas yo os digo, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos. Jesús dio término a la ley, pero Él empezó otra ley nueva, una ley superior. Y Jesús está escribiendo una nueva ley superior, que es la ley del perdón. Tú y yo debemos perdonar, porque la nueva ley de Cristo escribió que debemos perdonar a nuestros hermanos. Eso es madurez espiritual. Si tú quieres madurar, empieza a cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del perdón. Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y el Señor le dijo a Pedro, no hasta 7, 7 es muy poco. Hasta 70 veces 7, Pedro.
En otras palabras, Pedro perdona siempre, porque la ley de Cristo, la nueva ley que te estoy escribiendo, Pedro, es la ley del perdón. Y eso fue lo que Jesús está escribiendo en la tierra, la ley del perdón, una ley establecida, una ley decretada. Voy a escribir una nueva ley para ustedes, los judíos, los que aman tanto la ley. Les voy a escribir una nueva ley, la ley del perdón. Empiecen a perdonar a todos ahora. Mas ellos acusados por su conciencia. Seguramente ellos leyeron lo que Jesús estaba escribiendo, porque dice que estaba escribiendo. Seguramente leyeron lo que estaba escribiendo. Y acusados por su conciencia, empezaron a salir uno a uno, desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué? Porque la gente que lleva más años ha pecado mucho más que la gente que es joven. Pero todos habían pecado. Esa es madurez. Eso es madurez, saber reaccionar, saber actuar en los momentos indicados, saber aplicar la nueva ley del perdón. Una ley decretada, una ley firmada por el dedo del Señor. Y el Señor le dice a la mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Dónde estaban los amantes de la ley? Los amantes de la religión, ¿dónde están? Todos se fueron. Quieren rigor para la ley, y Jesús le dijo, yo les voy a dar vamos a ser más estrictos con la ley. Y no fueron capaces de soportar el peso de la ley, porque la ley no se podía cumplir, porque nadie pudo cumplir la ley al 100%, pero Jesús la cumplió por nosotros para que ahora ya no andemos bajo la ley, sino que andemos bajo la gracia, pero no para que pequemos deliberadamente en la gracia, sino para que andemos ahora en la ley de Cristo. La ley que nos permite andar en la vida espiritual, andar en la nueva naturaleza, lo que decíamos al principio, para poder perdonar a nuestros hermanos. No debemos andar bajo religión ni bajo la ley, sino andar bajo la ley de Cristo. La ley del espíritu de vida que nos impulsa al perdón. Debemos perdonar, porque así son los maduros. Jesús perdonó no solamente a la mujer adúltera, sino a todos los que la querían enjuiciar. Ellos estaban pecando, aplicando juicio cuando ellos no tenían derecho de enjuiciar a nadie, porque todos eran pecadores. Jesús no perdonó solamente a la mujer adúltera, sino a todos los que trajeron para acusarla. Y Jesús tampoco se dejó alterar por los acusadores. Tampoco los condenó a ellos. Él los perdona a todos. Él aplica perdón para todos. Perdonó a la mujer adúltera y perdonó a todos los acusadores. Los perdonó primero porque le pararon la predicación. Los perdonó a todos porque querían acusar y condenar a una mujer. Y también perdonó a la mujer adúltera. En este pasaje solamente Jesús se dedica a perdonar. Él se dedica a perdonar. Él no quedó enojado porque le pararon el mensaje. Él no quedó enojado porque se pusieron en la silla de juez. Él no quedó enojado tampoco con la mujer adúltera. ¿Qué le dice al final? Al final le dice, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En otras palabras, ni siquiera yo te voy a enjuiciar, pero no lo hagas más. No es que Jesús le dijo, como ya te perdoné, ahora sigue viviendo tu vida como tú quieras. No, deja de hacer lo que estás haciendo. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo significa cambia de vida. Ordena tu vida, compórtate como es digno de Él. No peques más, deja de hacer lo que estás haciendo. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo te dice, deja de hacer lo que estás haciendo y vive para Dios. Vive una vida santa. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es madura, crece, no vuelvas a hacer lo que hiciste en el pasado. Ya somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Le está diciendo a la mujer adúltera, las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. No peques más. No tengas otra vez ese estilo de vida. Tú debes cambiar. Tú debes madurar. Debemos madurar. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo nos dice, hay que madurar. Tenemos que dejar las cosas que son de niño espiritual. Dejemos de encontrar los errores al resto. Dejemos de mirar las fallas al resto, porque si hacemos eso nunca vamos a terminar, porque todos estamos llenos de errores y de fallas. Moisés pecó, Abraham pecó, David pecó, todos han pecado, pero ellos actúan maduramente en los momentos que se necesitaba. Jesús no pide de ti perfección porque Él sabe que no la va a encontrar. Lo que Él pide de ti es que tú seas una mujer y un hombre maduro. Que sepas actuar en los momentos que se necesita.
que apliques la ley de Cristo, que apliques la ley del perdón, la ley del amor, la ley de la paz, la ley del gozo, la ley de la paciencia. ¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22? Dice, contra tales cosas no hay ley, contra tales cosas no se juzga, contra tales cosas no tiene límite, contra tales cosas no hay ley, eso no se juzga. El fruto del Espíritu es la vida espiritual, eso no se juzga, eso simplemente se disfruta. Contra eso no hay ley. Porque en los versículos anteriores de ese pasaje, Pablo empieza a hablar acerca de todas las manifestaciones de la carne, que son fornicaciones, hechicerías, maledicencias, son los frutos de la carne. Pero después termina diciendo en el versículo 22 acerca del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, tolerancia, justicia, perdón. Todo lo que es del Espíritu, eso no tiene ley, eso no se aplica. Es lo que Jesús está diciendo acá. Yo no le apliqué la ley de Moisés, porque te aplico ahora la ley del perdón. La nueva naturaleza para ti, le está diciendo a la mujer adúltera. Vive la vida espiritual. El que vive la vida espiritual, ese es un maduro. El maduro siempre está buscando las cosas espirituales. Busca y quiere vivir las cosas espirituales, aunque le cueste, aunque se le haga difícil. Tú y yo debemos buscar las cosas espirituales, porque eso agrada al Señor, porque eso agrada al Padre. No importa si tú fallas, no importa si tú pecas, el asunto es vivir la vida espiritual. Saber reconocer tus propios errores y levantarte y seguir adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Así son los maduros espirituales. El maduro reconoce lo que es. Reconoce que le falta. Pablo dice, de los pecadores, el cual yo soy el primero, para mostrar en mí toda su clemencia. Eso fue lo que no hizo Adán en el Génesis. Adán no reconoció que pecó, sino que le echó la culpa a Eva. Si hay algo que podemos rescatar de la mujer adúltera, es que no le echó la culpa a nadie. Ella simplemente estaba ahí, en silencio, humillada delante del Señor, viendo cómo Él le salvaba la vida. ¿Pero qué hizo Adán? La mujer que me diste, ella fue. La mujer que tú me diste, ella me hizo pecar. Yo no fui, ella fue. El síndrome de Adán le echa la culpa al resto para no ver sus propios errores. Muchos tienen el síndrome de Adán. Yo le llamo así. Volquemos la mirada a otro, los errores de otro, para que no vean los propios míos. Le echo la culpa a los demás para que no vean mis errores y mis faltas. Pero cuando David peca delante de Jehová, le dice a Jehová, yo fui el que pequé. Yo fui el que pequé. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego, le dice a Jehová, que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no dañes a las ovejas que son inocentes. Eso se va a reconocer, eso es madurez espiritual. El maduro reconoce que le falta, reconoce que falla, que es necesitado de Dios. Así vamos a alcanzar madurez, reconociendo lo que somos, no enjuiciando al resto, sino ver y analizar nuestros propios errores, nuestros propios pecados, porque todos tenemos tejado de vidrio. Todos tenemos tejados de cristal. Mañana yo voy a fallar. Mañana tú vas a fallar. El maduro no se sienta en la silla de juez, sino que deja ese lugar para el Señor. El maduro no aplica la ley, aplica misericordia, aplica justicia, aplica la ley de Cristo, la ley del perdón. Que ahora venga la mano del Señor a escribir en la tabla de nuestro corazón la ley del perdón para que nunca más se nos olvide. Eso es lo que dice la Escritura. Toma los proverbios, toma la sabiduría, escríbelos en la tabla de tu corazón, que no se te olvide esto. Dice el profeta Jeremías, ven en día, dice el Señor Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y pondré mis leyes en sus corazones, les daré ojos para ver, oído para oír y corazón para entender. Es que esto lo debemos entender en el corazón. No se trata solamente de entenderlo acá, sino de entenderlo acá, de madurar acá.
Es fácil entender las cosas cognitivamente. Eso es muy fácil, como quien aprende una fórmula matemática. Pero esto no es una fórmula matemática. Esto es algo que tiene que producirse en el corazón. Debemos madurar en el corazón, crecer en el corazón, saber perdonar a los que ofenden, perdonar a los que fallan en el camino. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar ahora. Esto no es simplemente una demostración de conocimiento con este mensaje, sino que podamos alcanzar madurez para que seas útil para la obra del Señor y tú puedas así cumplir el propósito de tu vida, que es que tú seas y que yo sea como el Hijo de Dios. Que andemos en la ley del Hijo de Dios. Eso es madurez espiritual. Eso es donde Dios apunta. Allí siempre quiere llegar. Que la ley no simplemente sea letras como los judíos viven, poniéndose acá la ley que quiere entrar en su mente. No, la ley tiene que estar en tu corazón. De Él mana la vida. De Él mana la vida. Y es aquí donde debe perfeccionarse la ley de Cristo en tu corazón. Es fácil hablar cosas lindas y mostrar aquí un lindo conocimiento. Hablar muy lindo. Pero Dios no quiere solamente eso. Dios quiere que con este mensaje tú puedas madurar y crecer. Avanzar, crecer, madurar en las cosas del Señor. Que el Señor te dé ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Eso fue lo que Israel no entendió en el desierto. Ellos vieron la manifestación de la gloria de Dios en el desierto. Salía agua de la roca, maná todos los días. Dios les dio a comer muchas cosas. Su calzado no se desgastó. Dios hacía provisión para ellos diariamente. Pero Jehová dice, 40 años estuve disgustado con esta nación, porque no han conocido mis caminos. Porque son de duro corazón, por la dureza de su corazón, que no quieren entender mi camino. No quieren entender mi propósito, no quieren madurar. Ellos querían volverse a Egipto. No habían madurado, eran niños desobedientes. ¿Y qué dijo Jehová? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y toda aquella generación, incluido Moisés, no entraron a la tierra prometida, porque no habían madurado. Tú no vas a llegar al propósito de Dios si tú no maduras, si tú no creces, si no dejas la niñería espiritual. No vas a avanzar, no vas a llegar al propósito, no vas a llegar a tu tierra prometida si tú no maduras. Josué y Caleb tenían otro espíritu. Parece que ellos sí habían madurado, sí les había aprovechado el desierto. Podemos ver a Dios actuando con maravillas y milagros, pero eso no quiere decir que Dios esté contento. 40 años Dios hacía un milagro diario para Israel, pero ellos no conocieron los caminos de Dios. Dice el Salmo 103, a Moisés notificó sus caminos, a los hijos de Israel solamente las obras. Moisés sabía el proceder de Dios, pero Israel no conocía, solamente veía a Dios actuar. ¿Y podrá Dios alimentarnos en el desierto? ¿Y podrá Dios hacer esto en el desierto? Y Dios lo satisfacía, pero Dios en su corazón sabía que ellos no estaban madurando. Y no entraron a la tierra. Dios te dice hoy día, debes empezar a madurar, debes empezar a dejar las cosas que no corresponden a la madurez, deja las cosas que son de niño, déjalas, para que puedas alcanzar madurez para tu vida, para que el día de mañana puedas llegar a tu tierra prometida, para que tú puedas llegar al propósito, que ahora venga Jehová y empiece a escribir en la tabla de tu corazón todo lo que tú debes empezar a madurar y crecer. Acusados por su conciencia. Ve ahora y empieza a meditar. Analiza tu vida. ¿Qué tan maduro estás? ¿O qué tan inmaduro estás? ¿Aún actúas como niño? ¿Aún actúas como una niña? ¿Aún? Pablo le dice a los corintios, ustedes son niños. En vez de ya ser ya maestros, en vez de ya estar crecidos, otra vez dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Les tengo que dar a comer leche y no vianda, porque no han madurado, porque no han crecido, porque tienen muchos dones lindos, ustedes no han crecido en nada. Otra vez, ustedes ya deben ser maestros. Tengo que volver a repetir todas las cosas. Pablo sabía, ustedes no han crecido nada. ¿Qué pasa con ustedes? Tienen tanta gracia, tienen tanto don y no han crecido en nada. Aquí vemos que los dones no es símbolo de madurez espiritual.
Porque debemos madurar en el carácter, debemos madurar en las cosas del Espíritu, debemos madurar en la ley de Cristo, la ley de la gracia, la ley del perdón, la ley del sigamos adelante, la ley de la madurez. Como hijos maduros, seamos esos huíos, hijos maduros, para que Él nos pueda confiar cosas de hijos maduros. Pablo conocía el propósito de Dios porque Pablo había madurado. A Moisés notificó sus caminos. Parece que Moisés era diferente a todo Israel. Parece que Moisés estaba maduro. Él podía entender el proceder de Dios. ¿Qué nos dice después el apóstol Pablo? Al final del capítulo 2 en 1 Corintios, yo os muestro un camino más excelente. Pablo conocía los caminos de Dios, un camino más excelente. Y nos empieza a hablar del amor de Dios. ¿Lo puedes entender? Que Dios ahora pueda revelar en tu corazón en qué área tú debes empezar a madurar, en qué área tú debes empezar a crecer. Que hoy el Señor pueda escribir en tu corazón todo lo que tú puedas estar necesitando para que empieces a llegar a la madurez. Amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a dar término ahora a esta serie y espero que todos estos mensajes que hemos compartido junto con Daniel y junto con Elizabeth hayan sido de gran bendición para tu vida. Si tú no has visto los videos anteriores, te quiero invitar a que los puedas revisar. Que sea de gran bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal porque vamos a estar compartiendo todavía más mensajes acerca de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en gran manera. Bendiciones.